Bueno, bienvenidos y bienvenidas al cuarto y último encuentro de la capacitación Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad Psicosocial, que es organizado por la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales, REDPO, y el Ministerio Público de la Defensa de Argentina. Con carácter previo, vamos a reiterar algunas pautas de uso y convivencia del Zoom. En primer término, les pedimos por favor mantener apagados los micrófonos durante toda la capacitación y en la medida de sus posibilidades, las cámaras encendidas. Al final de las disertaciones, abriremos un espacio de preguntas. Les pedimos que las formulen en el chat y si van dirigidas a alguno de los expositores o expositoras en particular, les pedimos que por favor nos indiquen su nombre. No es necesario que coloquen sus datos personales en el chat. Para la asistencia les pedimos completen el formulario que ya está allí pegado. Sobre la base de la información que allí se consigna, se van a elaborar los certificados. Estos se van a entregar dentro de 1 o 2 semanas, conforme el plazo de confección. Recuerden que van a ser entregados a aquellas personas que acrediten haber participado de 3 de los 4 encuentros. Dicho esto, ahora sí, damos formal inicio a este encuentro donde conversaremos sobre el control y la garantía de derechos, el desempeño del órgano de revisión. Para ello contamos con la participación de la doctora María Graciela Iglesias, el doctor Martín Cabrera y la doctora Susana Graciela Garrigós. Comenzará haciendo uso de la palabra la doctora Iglesias, quien es abogada, especialista en Derecho de Familia. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, cargo que asumió desde su conformación en el año 2013. Asimismo, fue jueza del Tribunal de Familia número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata y se desempeñó como funcionaria en la Defensoría Pública Oficial en esa misma jurisdicción. Como docente de grado, se desempeña en la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a nivel de posgrado es directora de la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos de esa misma casa de estudios. La doctora Iglesias es, a su vez, docente en el doctorado de Salud Mental Comunitaria y maestría en Salud Mental Comunitaria y en la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la carrera de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires. También dicta clases en carreras de posgrado de las Universidades Nacionales de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Rosario y el Nordeste, e integra los equipos docentes en posgrado de las universidades de Lima, Perú, Santiago de Chile, en Chile, y de los Andes en Colombia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados de la Argentina y de la región. Por eso es un honor en este momento cederle la palabra en el marco de esta capacitación. Bueno, muchísimas gracias y el honor es para quien habla de representar al órgano de revisión nacional y formular algunas, poder compartir esta experiencia que venimos llevando adelante en estos últimos 8 años con un movimiento que se ha dado también a lo largo de toda la región, y que tiene que ver con las sanciones de las Ahí está nuestra amiga Graciela. Las distintas leyes de salud mental que se han ido dictando en los diferentes países. Esto es un movimiento que impactó a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No quiero dejar de decir que el hecho de que el órgano de revisión como organismo específico de control de derechos humanos en el ámbito de salud mental tiene el asiento en la Defensoría General de la Nación, lo cual la Secretaría Ejecutiva, quien a su vez ejerce la coordinación y la representación legal por la presidencia que delega la Defensora General de la Nación en esa Secretaría Ejecutiva. Esto no es, digamos que no es un dato menor y simplemente de asiento del lugar, sino que ha permitido al organismo la vinculación con la defensa, con los recursos de todo tipo que han estado a disposición para el crecimiento y el trabajo específico que tiene que llevar adelante un órgano de revisión.
también nos ha permitido independencia, que es la esencia de los órganos de revisión, que tengan asiento en los lugares independientes, no pasibles del movimiento de las gestiones. Y de hecho hemos tenido que de alguna manera combatir, por decirlo de una manera llana, algunas situaciones que fueron un ataque ostensible hacia la ley de salud mental, que es lo mismo que decir un intento de derogación a la normativa que está basada en el modelo social de discapacidad y que tiene el enfoque en derechos humanos. Una de las observaciones que nos hizo oportunamente al Estado argentino el comité fue justamente el observar la necesidad de la implementación efectiva de la ley de salud mental en el país, teniendo en cuenta esta referencia en que está inserta en un modelo social que hoy podemos hacer referencia de un modelo que hace a la diversidad humana y, por tanto, a los derechos humanos. Por otra parte, el eje de la capacidad jurídica y lo que ha sido la reforma y lo que es la necesidad cada vez mayor del control de convencionalidad respecto de cualquier situación, posición o condición en la que se encuentre una persona con discapacidad psicosocial o intelectual, que es el ámbito de desarrollo de la tarea del órgano de revisión. El otro gran eje que en estos minutos me gustaría poder desarrollar es la desinstitucionalización. La desinstitucionalización donde converge entonces la armonización entre lo que es el paradigma específico y el paraguas mayor, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la ley de salud mental. Esa armonización en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la preferencia, en cuanto a la centralidad de la atención, se cruza con la complejidad que tiene que ver con la reglamentación que la ley 26657 de Argentina ha hecho respecto de la internación involuntaria y por ende la internación voluntaria. Y esto implica y ha implicado en estos 8 años de funcionamiento una incidencia y una apertura del organismo en un trabajo intersectorial, en un trabajo nacional que hace a la promoción de los órganos de revisión locales y a la cercanía y a los ejes comunes que tenemos todos los órganos de revisión que estamos actuando en no confundir la externación con la desinstitucionalización y la garantía de derechos que no depende exclusivamente de un carácter de una internación, sino que la garantía de derechos se da desde el mismo momento en que existe un compromiso de derechos de la persona que se encuentra bajo el sistema de salud mental. En ese sentido, entonces, en honor del tiempo y para ser más concreta respecto de cómo hemos trabajado y cómo venimos trabajando hoy, las reuniones periódicas que mantenemos los órganos de revisión, la necesidad de la pertenencia de la Secretaría Ejecutiva en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, que hace al encuentro con magistradas, magistrados, funcionarios, funcionarias y distintas otras dependencias del Ministerio Público de la Defensa que del mismo modo garantizan derechos. Y en ese sentido, hace muy pocos días hemos mantenido una reunión con la Comisión de Seguimiento de
niños, niñas, adolescentes, que pertenece a la Defensoría General de la Nación y que monitorea también y ejerce control de derechos respecto de hogares que se encuentran en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires con aplicación de la justicia nacional. En el caso del órgano de revisión, estamos trabajando podemos decir, en distintos ejes, y estos ejes tienen que ver con derechos. Así el monitoreo, capacidad jurídica, la promoción que se hace y la comunicación en relación a los derechos que se encuentran en juego, tienen una sistematización que intenta generar un eje común en todo el ámbito nacional. Y esto ha tenido en épocas de pandemia resoluciones concretas y monitoreos concretos, en la primera parte sin la presencialidad debido a los DNU, a las resoluciones existentes, a los decretos existentes y a la emergencia sanitaria, colaborando y previniendo en el respeto irrestricto a los derechos de titularidad de las personas que aún se encuentran institucionalizadas. En ese sentido, la defensa, las unidades de defensa que la ley trae para las internaciones, tanto en las internaciones involuntarias, tanto de adultos como de niños, niñas, adolescentes, han realizado numerosísimas presentaciones ante el organismo para que el organismo incida y actúe con las autoridades nacionales para la prevención y el respeto, y en algunos casos, por supuesto, la restitución de derechos vulnerados. En ese sentido, hemos trabajado sumando recomendaciones a las que ya habíamos elaborado desde nuestro comienzo, desde el 2014 en adelante, como la eliminación a la práctica de electroshock, entendiendo que esta práctica se enmarca en la tipificación que hace la Convención sobre tortura, el hecho de las muertes, y en la pandemia ha cobrado una importancia muy grande la recomendación de que toda muerte que se produce en contexto de encierro, teniendo como base los principios de las reglas Mandela, entre otras, tiene que ser investigado. Hemos también trabajado respecto de unas recomendaciones en el resguardo de derechos de las personas que se encontraban y se encuentran aún promoviendo la externación en aquellos lugares donde las personas están en institucionalización o se encuentran internadas, y en ese sentido tuvimos también otra recomendación de tratamiento en pandemia, acentuando los derechos a la información, a la comunicación, a que el aislamiento no fuera un doble aislamiento sufrido. De la misma manera, con respecto a la vacunación, trabajamos para que fuera un derecho accesible en el mismo pie de igualdad que las demás personas y bajo la preferencia de estas personas. Esto que se enuncia como un derecho, en la práctica implicó numerosísimas reuniones y resoluciones para que efectivamente las personas tuvieran el derecho al tratamiento en igualdad de condiciones que las demás y con las mismas restricciones en el caso de que así lo fueran. Es decir, no discriminación por motivo de discapacidad. Estas situaciones implicaron acciones en los procesos, acciones con las autoridades, intervención en mesas de trabajo continuo, monitoreos en comunidades terapéuticas, solicitud de adecuación, trabajo con las autoridades del sistema de protección de niñas, niñas, adolescentes, obteniendo en este momento
una importante intervención intersectorial e interprovincial. Seguramente mis colegas desarrollarán lo propio de cada una de las regiones, pero tenemos una unidad de criterio de funcionamiento que hace que situaciones de vulneraciones de derecho o de tratamiento para el cese de esas vulneraciones sean trabajadas de manera regional, respetando la idiosincrasia, la interculturalidad que en cada una de las provincias se suceden. Esto ha pasado, por ejemplo, últimamente, con las recientes elecciones. Se hizo un trabajo, la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión tuvo intervención con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la accesibilidad para el ejercicio del derecho a voto. Pero la Secretaría de Ejecutiva en su conjunto, a través de los funcionarios que componen, o de otra funcionaria que compone la Secretaría, como la doctora Gabriela Spinelli, formó parte de una mesa intersectorial donde estaban las autoridades electorales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Salud, para el INADI, para la promoción, el respeto irrestricto y la accesibilidad al ejercicio del derecho a voto, y esto se produjo además con la valiosísimo aporte de magistradas, de defensoras, de defensores, que todos los años desde el Ministerio Público de la Defensa se promueve internamente a sus defendidos para que se lleve adelante este importantísimo ejercicio de un derecho civil y político. En relación a niños, niñas y adolescentes, creo que me voy acercando al tiempo que me fuera encomendado, pero dentro de todo lo que queda no quiero dejar de mencionar. Hemos trabajado también con la situación que niñas, niños y adolescentes observamos que padecen, entre eso una situación que se quiere generalizar o que es común al mundo entero respecto de ideas autolíticas o lesivas o intentos de suicidio. Hoy lamentablemente con una muy fea noticia en el trabajo respecto de estas situaciones que se producen con adolescentes que llegan ya al ámbito sanitario después de haber cursado esos intentos autolíticos. Todos los órganos de revisión y el órgano de revisión nacional, próximamente se está cerrando un documento con el material que ha sido aportado por todo el país, dando cuenta de la franja cuantitativa que ha dado como resultado los intentos de suicidio e ideas autolíticas y autolesivas, llevando en algunos planos, de acuerdo a la región, entre el 50% y el 79% de todas las internaciones que se producen por niñas y adolescentes en este tiempo, desde enero a junio de este año. Lo cual, esto para las garantías de los derechos de niños y adolescentes no es una situación menor, y el órgano de revisión tomará y trabajará o está trabajando respecto de la incidencia para el camino de prevención y las alertas que hacen a los derechos de las infancias, que se debe de tener en cuenta. Y esto también está vinculado a los monitoreos de hogares convivenciales, hogares terapéuticos, donde se encuentran alojados niñas y adolescentes. En el plano de la desmanicomialización, o sea, de la adecuación del sistema sanitario actual, estamos
también trabajando con las nuevas directrices que se elaboran a nivel nacional para el proceso de transformación, que implica personas en el afuera y no personas en el adentro. Y estas personas en el afuera con apoyos necesarios, con un modelo que se acerque cada vez más al modelo de vida independiente, y donde la primera instancia la tiene el ámbito sanitario por ser el lugar donde aún permanecen miles de personas, pero que el norte es la inclusión comunitaria. Y en ese sentido, también estamos teniendo una fuerte presencia en estas directrices y en los trabajos concretos como capacitación al personal de los distintos hospitales, o acompañando los programas que van teniendo las regiones para llevar adelante este modelo de adecuación. Respecto, y con esto ya cierro, el otro gran y enorme eje que tenemos los órganos de revisión, en este caso el nacional, es la determinación de qué referencia hay cuando se habla de control de legalidad. ¿Qué es el control de legalidad? Si el control de legalidad jurisdiccional es la solicitud, por ejemplo, de un consentimiento informado, bueno, ese consentimiento informado, ¿cómo se entiende? ¿Cómo participan los equipos interdisciplinarios respecto de esa tarea que debe ser articulada con la jurisdicción respecto, por ejemplo, del proceso de consentimiento informado, las prácticas que ya tienden a desaparecer, pero que aún se manifiestan como sujeción, los protocolos, la discusión de la sujeción en niños y niñas, digamos, toda práctica que pueda vulnerar un derecho, que mientras las personas se encuentran cursando una internación y no pueden expresar un efectivo, pleno y libre consentimiento informado. Ese consentimiento informado, que es un derecho personalísimo, que no puede ser sustituido. Y esa es una tarea que los órganos de revisión debemos de incidir, porque hace al modelo general de esta adecuación que se está queriendo obtener y que toda la región de las Américas está llevando adelante. Perú, con todos los dispositivos alternativos, Chile, que acaba de sancionar su ley con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha intervención de los colectivos de discapacidad, Uruguay, que desde el 2018 de la misma manera mantienen y también tienen un organismo de monitoreos y control de derechos. Colombia, que a partir de la ley de capacidad legal ha impactado también en su ley de salud mental, que fuera sancionada en agosto del 2019. Digamos, toda la región está camino hacia el cumplimiento del comité en relación al modelo de vida independiente, a la preferencia, a la toma de decisiones y a una atención que no sea centralizada, sino descentralizada, tendiendo a la habilitación y no a partir de un concepto rehabilitador. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Iglesias. Impecable el uso del tiempo. Muchísimas gracias por eso. Bien, les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas. Hay ahí algunas ya para aclarar algunos conceptos que fue desarrollando. Después sobre el final volveremos. Le pasaremos ahora la palabra al doctor Cabrera. El doctor Martín Cabrera es abogado con especialización en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Derecho de Familia. Él se ha desempeñado como defensor público en materia penal y civil. Fue titular de la Defensoría número 3 de Paraná
y actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría Ejecutiva del órgano de revisión de salud mental de Entre Ríos. Doctor Cabrera, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto poder participar de este encuentro y le agradezco a la invitación. Bueno, un poco quiero contar de dónde vengo, digamos, nuestra provincia de Entre Ríos, una provincia litoraleña, que es una provincia chica, digamos, en relación a otras provincias de la Argentina, tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. En esta provincia tenemos 4 hospitales monovalentes públicos y 6 clínicas monovalentes privadas, 6 servicios de salud mental en hospitales generales y 4 comunidades terapéuticas. El órgano de revisión de la provincia de Entre Ríos está funcionando desde el año 2017. Este organismo ha sido, al igual que el SUPAR nacional, fue creado en el ámbito de lo que es el Ministerio Público de la Defensa. En Entre Ríos, el Ministerio Público de la Defensa es un organismo autárquico e independiente que integra el Poder Judicial junto con el Ministerio Público Fiscal y la Judicatura. Si bien el organismo está creado en el ámbito del Ministerio, su plenario tiene una conformación intersectorial e interdisciplinaria, está integrado también por organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales encargados de la aplicación de la ley de salud mental, específicamente la Dirección de Salud Mental. Bueno, en Entre Ríos, en el año 2016, se adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental y al decreto reglamentario de la Ley Nacional, y en ese ámbito también, mediante la Ley 10.445, se creó lo que es el órgano de revisión provincial. Como decía la doctora Iglesias, el desempeño del órgano provincial siempre está en línea a las pautas y los lineamientos y a la propuesta que se realiza desde el órgano de revisión nacional, y en ese sentido, cuando el órgano de revisión provincial inició su tarea, se trazó como plan de acción, un poco siguiendo la propuesta del órgano de revisión nacional, se trazó como objetivo en su plan de acción elaborar este plan de acción en base a 2 ejes de vulneración de derecho. Uno era la aplicación del derecho sin armonizar con lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que es el nuevo Código Civil en ese momento, y la Ley de Salud Mental. Y otro eje de vulneración estaba determinado por la preponderancia del hospital especializado en el abordaje de las problemáticas de salud mental. Esos fueron los 2 ejes en los cuales, de vulneración en los cuales se partió para realizar un plan de acción y desarrollar la tarea. ¿Qué actividades se desarrolla? ¿Qué actividades desarrolla el órgano de revisión? Son actividades principalmente, en el inicio, se trató de actividades de monitoreo y promoción. Estas son las 2 dimensiones que se tomaron para llevar adelante los procesos de readecuación y de transformación, ya sea institucionales y de prácticas, con el imperioso transitar en el camino de la implementación de lo que es la Ley de Salud Mental y lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De lo que se trata un poco es, a través de estas tareas de promoción, de monitoreo y de promoción, es achicar la brecha entre los estándares que fija la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con los estándares que fija la Ley de Salud Mental
y el Código Civil con la realidad. Entonces, de eso se trata, de achicar esa brecha, ¿no? De incidir en lo que es tanto en la política pública y en las intervenciones, en la práctica concreta de los servicios de salud y también en la práctica de los actores del Poder Judicial, en incidir a efectos de que se achique esa brecha entre lo que es la realidad y estos estándares que fija estas normativas de derechos humanos. El órgano, en ese sentido, el órgano de revisión se instituye como un organismo específico de control de derechos. Por eso la importancia de que esté creado y que esté funcionando lo que es el ámbito de lo que es el Ministerio Público de la Defensa. Como decía recién, estas dos dimensiones, promoción y monitoreo y promoción, si bien se pueden plantear como separadas, pero en realidad en lo concreto, toda acción de monitoreo, toda acción, toda actividad de supervisión de una práctica, en el fondo también está ligada, ¿no?, a también ir promocionando una práctica respetuosa de derechos. O sea que no son como compartimentos estancos lo que es el monitoreo y la promoción, sino que van de la mano. Y toda vez que uno está promocionando algo, en definitiva también está incidiendo en un caso concreto y está permitiendo también que los equipos y los destinatarios de nuestra comunicación también supervisen y se replanteen y se cuestionen las prácticas que están llevando adelante en los procesos de atención en salud mental. Por eso es que esto nosotros en lo que es la promoción y monitoreo, como que resumimos las actividades más importantes que tiene el órgano de revisión. Específicamente en lo concreto, digamos, cuando se interviene en evaluaciones de las internaciones, sobre todo en evaluar las justificaciones de las internaciones involuntarias o las internaciones voluntarias prolongadas, se ha advertido en una primera instancia en nuestra provincia, se advirtió la existencia de internaciones, tanto internaciones prolongadas y no comunicadas a la instancia judicial, o sea, internaciones que no tenían el respectivo control de legalidad de esa medida y la importancia que tiene el control de legalidad, en tanto toda internación involuntaria se trata de una restricción a una libertad que debe tener un control y un debido proceso en este control, un control judicial y en este caso también del órgano de revisión. Entonces, la primera tarea que tuvimos fue promover las comunicaciones de las instituciones tanto a los juzgados competentes como también al órgano de revisión para poder activar este control de legalidad. Otra cosa que se advirtió en un principio también fue que existía cierta homologación entre lo que son internaciones por razones sociales con internaciones voluntarias. Entonces ahí hubo que hacer un trabajo de capacitación y de concientización y de comunicación, ¿no?, en cuanto a dejar bien en claro de qué se trata una internación por razones sociales y qué es una internación voluntaria, que muchas veces no es lo mismo. Entonces ahí también se promovió a que los servicios, sobre todo en aquellas instituciones monovalentes, se empiecen a replantear sobre el carácter de las internaciones. Muchas veces había personas internadas de hace mucho tiempo que no se sabía en qué carácter estaban internados, si eran internaciones voluntarias o involuntarias. ¿Por qué esto? Porque nunca se había trabajado, esto que decía la doctora de la Iglesia, este proceso de consentimiento informado. Muchas veces las internaciones eran involuntarias porque la persona
no ha podido o no había podido prestar un consentimiento porque no tenía la aptitud de poder prestarlo, y en otras ocasiones era porque nadie le había dado esa oportunidad de prestar su consentimiento. Recuerdo un caso donde, en un caso de una persona que estaba internada hace 20 años, mucho tiempo, que había iniciado la internación por una orden judicial en su momento, y donde eso ya había quedado sin efecto, y cuando se le consultó y se le explicó qué era el proceso de consentimiento y se prestaba el consentimiento, la alegría que tuvo al reconocer de que ya no estaba internado más por el juez, y que estaba internado y que él prestaba el consentimiento para estar internado. Eso también provocó en él una ganas, digamos, y empezar a trabajar lo que era su externación, y tal es así que al poco tiempo él mismo fue trabajando y solicitando y generando las condiciones para poder regresar a su medio comunitario. Y fue a raíz de ir promoviendo esto de que se consulte a todas las personas internadas si prestaban su consentimiento o no para seguir estándolo. Otra de las cuestiones que también se observó es que persistía la justificación de la internación centrada solamente en el diagnóstico, exclusivamente en el diagnóstico, y no en un examen interdisciplinario actualizado sobre la situación que está viviendo en un momento determinado la persona. También lo que se advirtió, sobre todo en las instituciones privadas, que se consideraban el criterio de riesgo cierto inminente estaba determinado por la falta de apoyos y la falta de cuidados que la persona podía tener al momento de la externación. Entonces se decía que la persona estaba en riesgo porque si se iba de la institución y como no tenía una red de cuidado, una red de apoyo, pasaba a estar en riesgo cierto inminente. También se advirtió, sobre todo en estas instituciones privadas, cómo se centraba toda la intervención en la compensación sintomática sin haber trabajado lo que es el proceso de inclusión social, de cómo promover la externación a través de una externación sustentable, que eso quedaba por fuera de la institución, como que a la institución a la institución de salud mental no le cabía esa responsabilidad de trabajar lo que es trabajar en forma interdisciplinaria y sobre todo intersectorial para generar las condiciones para que una persona pueda externarse. Sobre todo eso lo veíamos en las instituciones privadas. Después también lo que se intervenía en este sentido, se intervenía en forma fragmentada y segmentada, digamos, sin posibilitar esto que digo de la internación, del trabajo más intersectorial. Y también lo que se advirtió, la escasa adecuación de los prestadores y los financiadores, como son las obras sociales y las prepagas y los programas, en realidad la poca adecuación a los lineamientos que tratan las normativas tanto de salud mental y de derecho humano, como es la convención en garantizar estos apoyos para una vida independiente. Ahí también se tuvo que trabajar mucho en lo que son en los conceptos de riesgo cierto inminente y diferenciarlo de lo que es el riesgo potencial y lo que es los conceptos de peligrosidad, muy presente en lo que son las medidas de seguridad, sobre todo en las internaciones dispuestas por jueces penales, en lo que son las medidas de seguridad. Por otro lado, esto es ya más en el ámbito público, lo que se advirtió es que si bien existía una conciencia de la responsabilidad que se tenía como equipo de salud, como institución de salud mental, en lo que es en las intervenciones tendientes a la inclusión social, esto en lo concreto no se evidenciaba, digamos, estas intervenciones
no se realizaban, y los equipos profesionales la estrategia solo estaba limitada, la estrategia terapéutica me refiero, solo estaba limitada a lo que era el trabajo, la compensación, digamos, psiquiátrica y la atención psicológica, sin plantearse, no sin plantearse, sino sin hacer hincapié, digamos, en un trabajo desde el inicio de la internación, en un trabajo de inclusión social. En otro de los ejes que también se incidió como órgano de revisión fue en los procesos de capacidad jurídica, en los procesos judiciales de capacidad jurídica. Para eso fue fundamental la pertenencia del órgano de revisión al Ministerio Público de la Defensa, porque ahí la intervención y la incidencia se realiza a través de la articulación y la coordinación con los defensores públicos, y también en Entre Ríos existe lo que es la unidad de letrados en proceso de salud mental. Esta unidad de letrados tiene la función de prestar asistencia jurídica tanto a las personas internadas en forma involuntaria como también a las personas que están atravesando un proceso de restricción a la capacidad o un proceso de determinación de la capacidad jurídica. Entonces, desde el órgano de revisión se realizaron encuentros de capacitación, también con equipos técnicos del Poder Judicial, que son los encargados de realizar las evaluaciones en los procesos de determinación de la capacidad, pero también encuentros sobre todo, con unidad de letrados y defensorías, donde además de capacitaciones, se trabaja conjuntamente, nosotros desde el órgano de revisión, aportando esta mirada, digamos, principalmente de la convención, digamos, del modelo social de la discapacidad, promoviendo lo que es el modelo de toma de decisiones con apoyo en reemplazo de lo que es el modelo de sustitución de la voluntad, interviniendo en algunos casos también, en algunos casos judiciales, interviniendo a pedido tanto de defensorías como de unidad de letrados, realizando informes desde esta perspectiva para que ellos tengan una prueba y puedan apoyarse en esa prueba para ir haciendo los planteos en el juzgado, en el trámite. Y bueno, eso fue fundamental y se ha logrado en cierto punto que muchas sentencias que antes estaban tenidas más de un concepto más médico, hegemónico, o más tutelar, o más basado en el modelo de sustitución de la voluntad, se empiecen a replantear y empiecen a aparecer sentencias más centradas en lo que es el modelo social de la discapacidad, en garantizar que la persona pueda tener los apoyos y las salvaguardias necesarias para poder ejercer sus derechos y no que otras personas ejerzan el derecho por ella. También lo que se trabajó mucho en este proceso fue en que se implemente y que se tenga en cuenta lo que es la observación número 1 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia a la personalidad jurídica del artículo 12, que hace el comentario sobre el artículo 12 de la Convención, y también se trabajó mucho en no confundir o no homologar lo que es capacidad mental o capacidad cognitiva con lo que es capacidad jurídica, que son dos cosas totalmente distintas, y que el hecho de que una persona no tenga una aptitud mental o no tenga una capacidad jurídica, no tenga una capacidad cognitiva o no tenga una aptitud cognitiva, no implica que eso que por eso deba restringirse su capacidad jurídica. Eso fue lo que se trabajó mucho con defensores y con unidad de letrados, con los profesionales de la unidad de letrados, lo que generó que ellos hagan planteo en este sentido, que realicen apelaciones, que lleven casos ante el Superior Tribunal de Justicia
de la provincia, y que empiezan a aparecer fallos novedosos y fallos que están más en consonancia con lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otra de las cuestiones que también como órgano de revisión se intervino es también se recepcionaron denuncias por vulneraciones de derechos a personas con padecimiento mental. Esto obligó que el órgano de revisión se presente en estas instituciones donde se habían generado estas denuncias, se puedan entrevistar a la víctima, y en su caso se lleven adelante, se planteen estas denuncias ante los órganos judiciales competentes o a los órganos administrativos. Y también trabajar no solamente en denunciar, sino que también hacer un trabajo de promoción en estas instituciones donde se había advertido vulneraciones de derecho, promocionar buenas prácticas, digamos, promocionar prácticas que respeten los derechos de las personas con discapacidad, y prácticas que sean que respeten lo que son los derechos que fija lo que es la Ley de Salud Mental y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Perdón, doctor, estamos llegando al tiempo, no sé si quiere redondear alguna idea más, no hay problema. Bueno, sí, voy redondeando un poquito también, a raíz de la intervención y de estas vulneraciones de derechos que se han constatado en supervisión, en monitoreos que se han hecho en comunidades terapéuticas, se han hecho presentaciones tanto de lo que es el órgano de revisión, como también el juzgado que interviene en este tipo de... un juzgado que interviene en relación a esta comunidad terapéutica, y a raíz de estas presentaciones se generó un trámite administrativo donde como conclusión de ese trámite se resolvió, la autoridad de aplicación resolvió dejar sin efecto la habilitación de una comunidad terapéutica. Eso todavía ya está la resolución administrativa, pero hoy en día todavía no se ha ejecutado, pero nosotros consideramos que eso es gracias al trabajo que el órgano de revisión, incidiendo tanto en lo que es las resoluciones judiciales, pero también en las resoluciones de lo que es el organismo administrativo. También de otro lado, también se han hecho recomendaciones que han incidido en lo que es los abordajes en prácticas concretas, como hacer un protocolo de contención en habitación en un hospital monovalente de acá de Entre Ríos, donde también tuvo la intervención del órgano de revisión nacional, y donde desde el órgano de revisión provincial también se marcó y se recomendó su no implementación, y donde se recomendó que no se lleve adelante este protocolo, y que se garantice en estos casos donde ellos planteaban una contención en habitación, nosotros planteamos que se garantice la disponibilidad de la compañía humana permanente como una dimensión fundamental en la práctica de salud. Por otro lado, también se realizaron recomendaciones últimamente a la autoridad, al Ministerio de Salud y al gobierno de la provincia, en relación a la creación de lo que consideramos que es muy importante a los efectos de garantizar una atención integral a las personas institucionalizadas, y que esto permitiría también su desinstitucionalización, que se cree en el ámbito provincial lo que es la Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y el Consejo Consultivo en el ámbito provincial. Consideramos que tiene una importancia vital la Comisión Interministerial, porque esto garantizaría que una política integral donde se incluya no solamente la salud mental, sino también aquellos que se incluya a las personas con padecimiento mental en programas sociales, en programas de vivienda, en programas de acompañamiento, en programas educativos, lo que permitiría en muchos casos la desinstitucionalización de algunas personas que están con una internación prolongada en hospitales monovalentes.
Si bien esa comisión interministerial no se ha creado, pero sí se empezó a trabajar en mesas interministeriales, donde surgió ahí una idea y se está desde la autoridad de aplicación, junto con el IAPB, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, donde se está estudiando la forma de garantizar un cupo de vivienda para personas internadas en hospitales monovalentes. Bueno, como último punto me parece importante mencionar también la incidencia que ha tenido el órgano de revisión, sobre todo a raíz también de las intervenciones que ha tenido el órgano nacional en lo que es las intervenciones en relación a la niña y adolescente, donde también nosotros acá como órgano de revisión se ha incidido en lo que son los traslados para internación fuera de lo que es el ámbito comunitario. En la provincia el organismo de protección de la niñez hace derivaciones para internación fuera del ámbito comunitario. Es un trabajo que todavía no ha cesado y no se ha logrado que eso cese, pero que se está trabajando y se está incidiendo para que se deje de hacer, y que para eso se ha convocado desde el órgano de revisión para realizar un trabajo intersectorial, tanto a lo que es el organismo de protección como también la Dirección de Salud Mental. Bueno, un poco esto es, en resumen, lo que por ahí podemos transmitir desde acá, desde el órgano de revisión de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, ahora escucharemos a la doctora Garrigós. Susana Graciela Garrigós es abogada, especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña desde el año 2000 en el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut. Del año 2000 al 2019 desarrolló funciones en la Asesoría de Familia de Trelew, habiendo accedido en el año 2009 mediante concurso de antecedentes y oposición al cargo de abogada adjunta a cargo del área de salud mental de dicho Ministerio Público. En septiembre de 2019 fue designada por el señor Defensor General de la provincia del Chubut en el cargo de secretaria ejecutiva del órgano de revisión provincial de salud mental de la provincia del Chubut. Doctora, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecerles la invitación, tanto en nombre propio como en nombre del plenario y del Defensor General, el doctor Sebastián Daroca. La verdad que escuchar a Graciela y a Martín ha sido un placer. Yo no sé si tengo tantas cosas para poder contarles. Lo cierto es que el órgano de revisión de la provincia del Chubut es un órgano muy joven. En el mes de julio de este año cumplimos en nuestro primer año de funcionamiento. La ley mediante la cual se crea el órgano de revisión de Chubut es la ley provincial 1648, que se sancionó el 21 de marzo del año 2019. A partir del 2 de septiembre del año 2019 yo comienzo a desarrollar mis funciones como secretaria ejecutiva, teniendo a mi cargo, la primera tarea fue conformar, o sea, nutrir a la Secretaría Ejecutiva, conformando los dos equipos de apoyo, el equipo de apoyo técnico-administrativo y el equipo de apoyo técnico interdisciplinario. Comenzamos bien en septiembre del 2019, pero a principios del 2020 nos atraviesa la pandemia, como nos ha pasado a todos, y se complica un poco. El proyecto era que al año de haber asumido, el órgano comenzara a funcionar, y la verdad que todas las cuestiones de los protocolos, las imposibilidades de los concursos en manera presencial, obstaculizaban bastante poder lograr ese plazo, pero bueno, comenzamos a aplicar todo lo que eran las plataformas virtuales, y así pudimos llegar al 15 de julio del 2020 y tener nuestra primera reunión plenaria a través de la plataforma Zoom, en la cual, bueno, tuvimos el honor de que la doctora Graciela Iglesias participara. Nosotros, este órgano de revisión de Chubut, también tiene asiento en el Ministerio de la Defensa Pública, lo cual es una cuestión de mucha importancia, porque asegura la independencia que tiene que tener el órgano de revisión.
En Chubut, el Ministerio de la Defensa Pública forma parte del Poder Judicial y tiene autonomía funcional. En el ejercicio de las funciones, el Ministerio de la Defensa Pública no puede ser impedido ni coartado por ninguna autoridad, y cada uno de los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio lo hacen con independencia, con autonomía y responsabilidad, con sujeción a las normas constitucionales y en el marco de la ley orgánica. Creo que esto que es tan importante, ¿no? Porque permite y garantiza, ¿no?, la autonomía que tiene el órgano de revisión respecto de los servicios y los dispositivos que van a ser objeto de supervisión o de control o de fiscalización. Fue una de las primeras cuestiones que tuvimos que afrontar, tanto hacia adentro como hacia afuera. El que se pudiera entender que más allá de que el órgano de revisión estuviera asentado en el Ministerio de la Defensa Pública, tenía una autonomía funcional, ¿sí? Y sobre todo también en lo que respecta a mi actuación como secretaria ejecutiva. En algunos momentos tuvimos como, se cuestionaba por ahí mi accionar, y se referenciaba todo al defensor general como si él pudiera, entendiendo que él podía bajarme instrucciones o darme instrucciones para que yo modificara mi accionar. Eso se dio un poco hacia afuera con algunos organismos del Estado y también hacia adentro, porque como que se cuestionaba mi actuación en cuanto a los abogados del Ministerio de la Defensa Pública o las asesorías de familia, en cuanto a que si todos pertenecíamos al mismo Ministerio Público, ¿cómo podía ser que la secretaria del órgano de revisión pudiera realizar algún tipo de fiscalización o supervisión respecto de la tarea o de las funciones que ellos llevaban adelante? Esto también se vislumbró en un expediente judicial que tuvimos en un control de internación, en un control de la legalidad de la internación, en donde la jueza de familia interviniente nos imponía al órgano de revisión la obligación de, en forma conjunta con el Ministerio de Salud, aportar o dar un tratamiento a la persona usuaria. O sea, ponía el tratamiento a cargo del órgano de revisión con su equipo técnico, y nos ponía en el mismo nivel que la autoridad de aplicación de la ley. Intentamos primero hacer una presentación solicitando con un recurso de revocatoria, con apelación al subsidio. La revocatoria no fue acogida, entonces fuimos a apelación y ahí la Cámara sí entendió cuál era la función específica del órgano de revisión, y esa sentencia ayudó mucho a que se pudiera entender la autonomía que tiene el órgano de revisión en su actuación. El órgano de Chubut, podemos decir que es una réplica, o fue pensado también como una réplica del órgano nacional. Nosotros estamos en consonancia con todas las actuaciones y la forma de trabajo, los lineamientos y el norte, ¿sí?, que tiene el órgano de revisión nacional. De hecho, en muchas ocasiones, cuando tenemos alguna dificultad o necesitamos algún asesoramiento técnico, siempre la doctora Iglesia es nuestra consulta, nuestra primera consulta, como para poder ordenar nuestras intervenciones y que respeten la homogeneidad que se espera que tengan todos los órganos de revisión de nuestro país. El órgano de revisión de Chubut está conformado en este momento por un representante del Ministerio de la Defensa Pública, un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Salud. Tenemos representación del Colegio de Trabajadores Sociales y Trabajadoras Sociales, de psicólogos, del Colegio de Psicólogos y Psicólogas y de la Asociación de Psiquiatras. Esos 6 integrantes son miembros permanentes del plenario, y como miembros no permanentes en este momento contamos con la Asociación de Acompañantes Terapéuticos Comunitarios. El desafío que tenemos por delante en nuestro órgano es lograr la participación efectiva dentro del plenario de usuarios, usuarias y familiares. Lamentablemente en la provincia del Chubut nosotros no contamos con asociaciones de usuarios, usuarias y familiares, lo cual eso ha dificultado que hasta el día de hoy tengamos la presencia de ellos en el plenario.
Lo que estamos haciendo es tratar de trabajar respecto a la posibilidad de que grupos de usuarios y familiares que aunque no tengan personería jurídica, pero sí que estén realizando, digamos, actividades en defensa de los derechos de las personas con padecimiento mental, puedan de todas maneras conformar el plenario, integrar el plenario del órgano de revisión como miembros no permanentes y recibir acompañamiento y algún tipo de colaboración desde lo técnico para que en el transcurso del ejercicio en que participen del plenario del órgano puedan alcanzar su personería jurídica. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Creemos que la participación de usuarios, usuarias y familiares es algo inescindible en el plenario. La voz de ellos es creo que lo que nos moviliza a todos los que intervenimos en esta temática y lo que nos va a llevar a poder establecer cuáles son las políticas públicas que a futuro o en lo mediato o inmediato deban crearse o establecerse en base a las necesidades y a los obstáculos y a los derechos que hoy están siendo vulnerados respecto de la población o del colectivo que representamos. En cuanto a la actividad nuestra, como les dije, empezó en plena pandemia, con todos los protocolos vigentes que impedían cualquier tipo de presencialidad. Eso dificultó mucho. La primera intervención que tuvimos fuerte estuvo relacionada, como refirió en su momento Graciela, también con el tema de la vacunación. Nosotros nos encontramos con que el Ministerio de Salud en Chubut seguía, digamos, la línea que marcaba Nación en cuanto a los grupos que iban a ir recibiendo la vacuna. Nosotros hicimos una recomendación, una resolución con una recomendación a través de la Secretaría Ejecutiva, recomendándole al Ministro de Salud que, digamos, tuviera como grupo vulnerable a todas las personas que se encontraban internadas o alojadas en distintos dispositivos de salud mental y pudieran acceder en forma prioritaria a la vacuna. A hoy podemos decir que tenemos el 100%, casi 100%, 98% de las personas ya con las 2 dosis de vacuna. Con una dosis, todas con seguridad, y con las 2 dosis quedan muy pocas que les falte acceder a la vacuna. Después también tuvimos intervención respecto a el tema de la comunicación y del contacto de las personas usuarias que se encontraban internadas o alojadas en dispositivos intermedios de salud mental con sus familiares, con sus referentes afectivos. En algunos casos pudimos lograr que los establecimientos pusieran a disposición de las personas un celular para que pudieran tener comunicación telefónica o hacer algún tipo de videollamada. Eso, estuvimos siempre atentos a todos los protocolos, que digamos, se aplicaran realmente todos los protocolos sanitarios. En el caso de que también tuvimos intervención respecto a esto en todo lo que era geriátricos, que ahí se daba, era donde se daba tal vez los mayores cuestiones complejas. En muchos de los geriátricos se empezó a implementar lo que es el abrazador, no sé cómo lo llaman en otros lados, pero es para poner las manos y lograr que los familiares pudieran acercarse a las personas que estaban alojadas en los geriátricos, teniendo en cuenta que para este grupo etario el contacto con sus familiares resulta ser muy, muy importante. Después nos tocó, nosotros fuimos desarrollando todo el tema de las evaluaciones interdisciplinarias de las personas que se encuentran internadas. Nosotros en Chubut tenemos 3 instituciones monovalentes, 2 en Comodoro, 1 en Puerto Madryn y una comunidad terapéutica en la localidad de 28 de Julio. La población de esos 4 establecimientos se puede estimar más o menos en el orden de 100, 110 personas entre los 4. El primer desafío que teníamos era cómo íbamos a llevar adelante con el equipo técnico las evaluaciones interdisciplinarias, siendo que no era posible pensar en algo presencial. Así que el equipo técnico empezó a trabajar en una serie de pautas para poder llevar adelante
las evaluaciones en forma remota, que eso también en algún momento mantuve una charla con Graciela al respecto para averiguar o tomar conocimiento de cómo lo estaban llevando adelante en el órgano de Nación. Así que pudimos empezar a hacer las evaluaciones interdisciplinarias en el 2020, que se pudieron realizar un total de 23, desde el mes de septiembre más o menos que empezamos hasta el mes de diciembre, se llevaron adelante 23 evaluaciones. El equipo técnico, lo primero que me dice es que entendía que no era la mejor manera de llevarlas adelante, que el tema de la no presencialidad y el no poder entrevistar a la persona de forma presencial, a ellos no los dejaba conformes con la información que podían recabar. Y en el mes de abril del 2021 tuvimos como una ventana en donde los casos de COVID bajaron bastante y tomamos la determinación de que el equipo técnico viajara a la ciudad de Comodoro Rivadavia a realizar evaluaciones interdisciplinarias, sobre todo entrevistas personales con las personas que estaban alojadas en los dos dispositivos monovalentes, establecimientos monovalentes de Comodoro. Fueron con esa intención. La verdad es que la primer tarde nomás de que empiezan a trabajar, hacemos un Zoom para que me contaran un poquito cómo les había ido el día, qué habían podido hacer, y estaban muy preocupados porque en uno de los establecimientos, a través de las entrevistas personales, entendían haber tomado conocimiento de la existencia de al menos una celda de aislamiento. Por los relatos que hacían las personas de cuándo eran llevadas a ese lugar, si bien el nombre que se le daba al lugar era una sala de pensar, de ninguna manera nosotros podíamos pensar nosotros que eso se podría tratar de, no sé, de una biblioteca, sino que ahí había algo que nos hacía mucho ruido, así que yo instruyo a 2 integrantes del equipo técnico para que al otro día, a las 7:30 de la mañana, se hagan presentes en el establecimiento, exijan poder ver esa sala de pensar, a ver en qué consistía, y tomaran enseguida comunicación conmigo. Por supuesto, primero fueron bastante reacios en permitirles la entrada, pero bueno, al final lo hicieron, y efectivamente se trataba, lo que ven en un primer momento, de una celda de aislamiento que consistía en un pasillo con un camastro, con un balde para que la persona hiciera sus necesidades y una persona durmiendo en una puerta de reja, sin picaporte, pero sí con cerradura, o sea que cuando la puerta se cerraba, quien estaba adentro no podía salir de ahí. A esto se le agrega de que una persona usuaria se acerca a uno de los integrantes del equipo técnico y le dice: doctor, venga que le muestro mi habitación. Dan vuelta por un pasillo y la habitación de esta persona también consistía en otra celda de aislamiento de las mismas características que la primera. Así que en forma inmediata yo instruyo al doctor Canencia, que es el abogado del equipo técnico, para que proceda a la inmediata clausura de la celda de aislamiento y ordene el traslado de las personas a una habitación común, digamos, a una habitación en donde estaban compartiendo con el resto. Inmediatamente también convoco para al otro día a la mañana un plenario extraordinario para poner en conocimiento al plenario de, digamos, lo que había pasado y la decisión que yo había tomado. No había tiempo de convocar al plenario antes de tomar la decisión. Nosotros sabíamos que la clausura la teníamos que disponer en el momento, que no había tiempo de convocar a un plenario para ver después qué hacíamos. Esa fue la primera experiencia que tuvimos en donde nos tocó tomar una decisión, en donde nos sorprendimos en parte, sobre todo el equipo técnico, ¿no? Porque era algo que no esperábamos ver a esta altura. Pero bueno, evidentemente las prácticas manicomiales siguen existiendo y más en estos lugares. Lo que pudimos constatar también en los lugares de internación es la cronicidad, la gran cronicidad de las internaciones, personas que hace 12 o 14 años que están internadas, personas que nunca habían tenido una evaluación o muy pocas de ellas habían accedido a una evaluación que fuera externa al equipo del establecimiento. Equipos de salud de estos establecimientos muy refractarios,
que naturalizan las prácticas manicomiales. De hecho, respecto de las celdas de aislamientos, el establecimiento hizo un descargo al Ministerio de Salud tratando de justificar la existencia de estas salas. Otra cuestión en donde también hemos tomado intervención y que también se refiere a lo que ha comentado en su momento Graciela y también Martín, que está relacionado con el tema de la infancia, la adolescencia. A nosotros nos tocó intervenir en un expediente de control de legalidad, que cuando nos comunican, ¿sí?, la internación, descubrimos que se trataba de un niño de 12 años que estaba internado en la comunidad terapéutica de la localidad de 28 de Julio. La internación había sido dispuesta por el Servicio de Protección de Derechos, ¿sí?, de niñez y adolescencia, con la firma de un psiquiatra del subsector privado. Nosotros cuando tomamos conocimiento de esto en forma inmediata, vamos a entrevistar, a tomar contacto con el niño. Si bien se le había designado abogado, el abogado en su momento toma conocimiento, toma intervención, pero nada dice de la edad del niño. Cuando vamos a entrevistarlo, bueno, tomamos contacto con él, pero además podemos constatar que la comunidad terapéutica no tiene la posibilidad de brindarle desde lo edilicio, digamos, un sector específico, no tiene un sector específico para niñez y adolescencia, y además que todo el proceso de atención que se le estaba brindando a este niño, no había ningún profesional que estuviera especializado en infancia o juventud, no había un psiquiatra infanto-juvenil, y él compartía todas las actividades, todas digamos, los grupos terapéuticos en igualdad de condiciones que los adultos. Incluso la labor terapia, que le llamaban ellos, en igualdad de condiciones con los adultos. En el caso de este niño teníamos además la complejidad de que la situación estaba disgregada en dos juzgados. En el juzgado de la localidad de Puerto Madryn, de donde era oriundo el niño, había una medida de protección, ¿sí? Y en el juzgado de familia de Trelew, el control de legalidad de la internación. Comenzamos a intervenir y la verdad que costó muchísimo lograr que la jueza que intervenía en el control de internación de Trelew declarara la ilegalidad de la internación, ¿sí?, y ordenara, digamos, la inmediata externación del niño, y por el otro lado lograr que en el expediente del juzgado de familia de la localidad de Puerto Madryn se pudiera de forma intersectorial armar todo un dispositivo de abordaje integral para este niño, porque en realidad la internación en la comunidad terapéutica no obedecía a su problemática de consumo, obedecía a toda una situación de vulneración de derechos desde lo social, desde lo familiar, un caso muy complejo de abordar que el Servicio de Protección de Derechos entiende que la mejor manera de solucionar la situación era ingresar al niño en la comunidad terapéutica. Así que bueno, nuestro trayecto como órgano es muy reciente, ¿sí? Estamos también atravesando todo el proceso de adecuación de los establecimientos monovalentes, ¿sí? Que yo les dije que eran 3 en la provincia, más una comunidad terapéutica. Bueno, con eso también hemos tenido recientemente una reunión con la doctora Iglesias y su equipo técnico y la Secretaría Ejecutiva de Chubut con el equipo técnico, buscando un poco de apoyo y de orientación, y ahora este viernes tenemos un plenario para ver cómo podemos avanzar. Tenemos establecimientos que ya han presentado algunos planes de adecuación, tenemos algunas nuevas habilitaciones. Lo que sí estamos contentos de poder compartir con ustedes que en la localidad de Trelew hace aproximadamente 3 meses se habilitó la primera vivienda asistida en el subsistema privado. La verdad que estamos muy contentos con eso, es una primera experiencia, está funcionando muy bien
y nosotros hace poquito tuvimos todo lo que es una campaña de accesibilidad del derecho al voto, en donde el equipo técnico participó de una mesa intersectorial, pero además desde la Secretaría Ejecutiva quisimos hacer una actividad directa con los usuarios y usuarias, y en este dispositivo Manantial, que es el nuevo, y en la vivienda asistida de mujeres y de varones de Trelew, y en la de varones de la localidad de Rawson, en esos 4 lugares hicimos un simulacro de jornada electoral con una urna ambulante, con boletas, en donde, bueno, les dimos primero una pequeña charla, les enseñamos lo que era un voto, o por lo menos intentamos, ¿no?, enseñarles lo que era un voto nulo, lo que era un voto en blanco, cómo se ponía la boleta. La verdad fue algo muy enriquecedor. A mí, desde mi trabajo en la asesoría, ¿no?, yo siempre digo de que nosotros en esta tarea que tenemos que salir de atrás del escritorio, que no todo se resuelve atrás del escritorio, ni a través de un escrito o a través de una nota. Creo que el contacto con las personas a quienes nosotros representamos es lo que más enriquece nuestra tarea. Así que lo que más nos reconfortó es que después nos mandaron las fotos con la constancia del voto. O sea que logramos que realmente los acompañaran y ellos pudieran ejercer este derecho que para nosotros y en este momento es tan importante. Así que bueno, nada, en eso estamos. La verdad que es un trabajo muy arduo. Recién estamos empezando nosotros. El acompañamiento del órgano nacional, la verdad que al menos en mi persona como secretaria ejecutiva para mí es fundamental. Porque nos orienta y bueno, otra de las cuestiones que es un desafío, y con esto creo que ya tengo que ir terminando porque me parece que ya estoy con el tiempo, es todo lo que tiene que ver con la intersectorialidad. Nosotros entendemos que sin un trabajo intersectorial no se va a poder avanzar. Y en uno de los plenarios nosotros sacamos una recomendación para el Ministerio de Salud, en donde le pedimos al ministro que convoque a la conformación de una mesa interministerial de salud mental y consumos problemáticos que promueva la participación de todos los ministerios que involucran esta temática en la provincia del Chubut. Y también lo oficiamos al señor gobernador de la provincia del Chubut con copia de la resolución, a fin de que en el ejercicio de la superintendencia que tiene sobre los ministerios provinciales, los inste a incorporar las disposiciones de las leyes de salud mental en la elaboración y gestión de las políticas públicas. Así que bueno, ese es otro desafío que tenemos, creemos que lo vamos a poder llevar adelante, pero bueno, nada, habría mucho más para contarles, pero me pareció que esto es lo más importante como para poder compartir en este poquito tiempo, que es un año que llevamos en funcionamiento. Bueno, muchas gracias, doctora Garrigós. Acá hay algunas preguntas que ya se las formulo directamente, así seguimos no se pierde la idea, digamos, que venía desarrollando. Igual, bueno, ha puesto la vara muy alta en proyectos iniciados en pandemia. Dijo que tenía poco para decir, pero ha hecho mucho igual en este contexto, aún en este contexto. Bien, le consultan aquí 2 cuestiones sobre lo que venía comentando. En primer lugar, si pusieran algún tipo de sanción a la institución que comentó donde se había detectado la existencia de una celda de aislamiento, además de la clausura misma, y cuál es la explicación de los juzgados civiles, que son los que tienen que controlar la internación, tanto respecto de las condiciones como de los tiempos. O sea, cuál es la respuesta que los juzgados le dan ante esto que usted manifestaba. Bueno, respecto de la primera pregunta, no fue fácil la intervención del equipo técnico en Comodoro Rivadavia. Cuando yo dispongo la clausura de la celda de aislamiento y al otro día en la mañana convoco al plenario extraordinario, en realidad la convocatoria al plenario era más que nada para pedir el acompañamiento para poder remitir todas las actuaciones a la justicia penal, ¿sí? El plenario me acompaña, nosotros hacemos, el equipo técnico recibe la colaboración de los abogados de la defensa penal de Comodoro Rivadavia y hacemos toda una presentación en la fiscalía. Tuvimos un inconveniente, que uno de los fiscales, de las fiscales, es hermana de la dueña del establecimiento.
Con lo cual, lo primero que tuvimos ahí fue que se declararon incompetentes, el fiscal que estaba interviniendo se declara incompetente y manda todas las actuaciones a la localidad de Sarmiento, que queda bastante lejos, y en Sarmiento el Ministerio Público Fiscal entiende que ya la intervención de ellos era tardía, que no se habían secuestrado las sábanas, que no se había secuestrado la frazada, que no se había secuestrado el balde, que no se podía corroborar lo que estábamos diciendo, así que lamentablemente en la parte penal no tuvimos mucha suerte, se dispuso el archivo de las actuaciones, salvo que nosotros pudiéramos presentar nuevos hechos y que no los teníamos para presentar. Sí, desde el Ministerio de Salud, y acá también, o sea, no sé si debería decirlo o no, pero lo voy a comentar porque también el Ministerio de Salud toma conocimiento de la existencia de las salas de aislamiento antes que el órgano de revisión. Y no hay una actuación proactiva en ese aspecto. Lo único que se le dice a la dueña del establecimiento es: dentro de 3 días va a venir el órgano de revisión, si te ven estas salas de aislamiento te las va a secuestrar, pero te las va a clausurar. Y lo que nosotros efectivamente hicimos fue clausurarlas. Sí, después nos tomamos conocimiento de que desde el Ministerio de Salud, desde la parte de matriculación y fiscalización, se les cobró una multa que no sé si me dijeron que era de 30 o de 50.000 pesos. Por supuesto, nosotros sacamos una resolución respecto de la existencia de las salas de aislamiento, con una exigencia al establecimiento, y además oficiamos al Ministerio, al Defensor General, ¿sí?, para que lo ponga en conocimiento de los abogados del artículo 22 y de las asesorías de familia, oficiamos a los juzgados de familia, o sea, hubo una resolución en ese aspecto y se distribuyó en distintos organismos. En cuanto al tiempo, a la cronicidad de las internaciones, la verdad es que cuando nosotros empezamos a intervenir en los expedientes judiciales nos damos cuenta de que había expedientes que no tenían movimiento, que hacía mucho tiempo que no tenían movimiento. Y en uno de los proveídos, una de las juezas me pide a mí, o sea, pide al órgano, en realidad, al órgano de revisión, que demos explicaciones de lo que estábamos haciendo respecto de esas personas. Entonces, tuvimos la obligación de contestarles y decirles: nosotros tomamos conocimiento de esta situación hace 3 meses, pero esta persona hace 16 años que está, hace 16 años que no tiene una evaluación externa, hace 16 años o en algunos casos que no tiene un abogado, o si lo tiene no ha tomado contacto con su abogado. O sea, tuvimos como que salir digamos, a refrendar nuestro trabajo y nuestra intervención, porque se nos estaba haciendo cargo a nosotros de qué hacíamos con esas personas. En un caso es una persona usuaria que es de Caleta Olivia, que es un caso que estamos trabajando en coordinación con el órgano de revisión de Santa Cruz. Justo el martes tuvimos una reunión por ese tema, porque estamos trabajando la vuelta de la usuaria, o sea, el retorno de la usuaria a su comunidad. Y en ese caso nos preguntaba la jueza qué estábamos haciendo nosotros y por qué no y si le habíamos dado intervención al órgano de Santa Cruz. Cuando el órgano de Santa Cruz está funcionando hace 3 o 4 años, y desde el expediente de control de legalidad de la internación nunca se le había dado una intervención al órgano de revisión, no hacía falta que se la diéramos nosotros. Lo que notamos en todos los expedientes de control de legalidad, de que no hay un impulso de oficio. El impulso es de parte, o sea, el expediente, digamos, avanza si el abogado del artículo 22 pide, si la asesoría pide, y en ahora, ¿qué pasó? Aparecimos nosotros como órgano de revisión con evaluaciones interdisciplinarias de 10 o 12 fojas, en donde constatamos un montón de cuestiones, y todo esto hace que estos expedientes tengan mucho movimiento. Entonces, esto también nos está llevando todo un tema de ver cómo congeniamos y cómo podemos, digamos, elaborar una relación más amigable con los juzgados de familia sin perder nuestra función. Porque eran expedientes que casi no tenían movimientos, igual que en el tema de las determinaciones de capacidad. En los pocos expedientes que hemos empezado a intervenir, hubo un caso que fue, digamos, para nosotros paradigmático, en donde una jueza no quería realizar la audiencia de contacto personal
porque decía que estaba en pandemia y que como la persona no tenía comunicación con el entorno, no la iba a realizar. Entonces yo me meto en el expediente y le digo, no, su señoría, usted tiene que realizarlo, aunque sea por una videollamada, busque la forma de ver cómo toma contacto con la persona, porque el hecho de que no se comunique con el entorno no quiere decir que usted puede dictar una sentencia sin conocer o tomar contacto con la persona. Bueno, después nos dimos cuenta a través de un proveído que estaba un poco enojada la jueza, porque terminaron hisopándose la jueza, la secretaria y el abogado del 22, se hisoparon y fueron al domicilio e hicieron la audiencia del artículo 35 en el domicilio de la persona. Pero bueno, nada. Ahora también en algunas sentencias de determinación de capacidad en donde se restringió el derecho al voto respecto de personas que tienen autonomía para un montón de cuestiones y se las habilita para un montón de cuestiones, para el derecho al voto no, si no tienen autorización judicial o entonces, bueno, también nos estamos metiendo ahí a ver si para las elecciones generales tenemos alguna modificación. No sé si con eso contesté lo que me estaban preguntando. Muchísimas gracias, doctora. Para la doctora Iglesias, había algunas preguntas de aclaración de algunos conceptos que fue tocando en su ponencia. Le consultan la diferencia entre externación y desinstitucionalización, si podría repetir o explicar la diferencia, y también cómo hacen para hacer el seguimiento de la supervisión a los hogares convivenciales y el monitoreo del consentimiento informado. Bien, en la desinstitucionalización es una política pública integral. No es habilitante de un único sector. Son políticas integrales que tienden a eso, a la inclusión, a la normalización y a la transversalización, que son los principios que normativamente están en el artículo 3 de la Convención, pero que en la práctica hay que formalizarlos a partir de políticas públicas. O sea, no es solo externar. Y la externación, también podríamos abrirlo en dos tipos. La simple externación, que cuando la persona, que es lo que ha sucedido tantas veces, la persona se encuentra repentinamente externada y repentinamente es capaz para hacer todo lo que no pudo, porque se le restringieron todos sus derechos con anterioridad. Entonces tiene que ir a buscar un subsidio habitacional, tiene que ir a ver, a buscar la atención, el turno, para su beneficio previsional, es decir, una cantidad de situaciones que en otro tiempo, o todavía, cuando no hay un sistema que acompañe, hacía que la puerta giratoria. Entonces, porque finalmente esa externación era una simple externación, sin un acompañamiento debido, sin ser sustentable, sin sostenerse en el tiempo. Y la externación sustentable es esto, es decir, caminamos hacia un modelo de vida independiente, pero el modelo de vida independiente no es únicamente sanitario, es absolutamente, es la vida. Entonces en la vida están todas las políticas públicas de todos los ministerios. En la externación sustentable es cuando se realiza el trabajo para que esa persona pueda vivir en el lugar a donde acuda, sea familiar o a otro lugar que no implique una transinstitucionalización y que se sostenga con la debida atención. No refiere exclusivamente a esta adecuación en la que hablaba hoy de las directrices que tienen que ver con un conjunto de dispositivos y la creación de una red de cuidados continuos, sino con lo que trabajamos todos los días, ¿no? Y en la defensa se trabaja tanto, cómo posibilitar que alguien en el afuera pueda sostenerse, pueda tener una vida autónoma y cuente con los recursos necesarios. Esa sería la diferencia más grosera, digamos, entre lo que es la desinstitucionalización como política, es decir, reconvertir todo un modelo
para una vida, una atención en el afuera, y que las personas tengamos el derecho a tener un problema en nuestra salud mental con una atención comunitaria, con las alertas comunitarias de vida. La otra pregunta no recuerdo. Referida al control de supervisión de los hogares convivenciales. Bueno, nosotros los hogares convivenciales los tocamos tangencialmente. En realidad no, en nuestra intervención es tanta la exigencia en el trabajo específico de las internaciones, que tomamos los hogares convivenciales que están, digamos, articulando con las internaciones. En este momento hemos hecho un monitoreo en un hogar convivencial terapéutico que se realizó de manera intersectorial, donde uno, para muestra basta un botón, en alguna vez lo pusimos, y ahí se ve, ¿no? Violando absolutamente toda lo que es la normativa en materia de infancia, 80 personas, niñas y adolescentes alojadas en un establecimiento, con llavines, con puertas cerradas, con cámaras, con situaciones de control disciplinar del cuerpo. O sea, es muy difícil ahí que estos derechos por los que estamos trabajando y defendiendo se visibilicen. Y esto se ha realizado independientemente de no contar con un caso antecedente. Digamos, a veces las intervenciones se hacen porque hay un caso antecedente que impone un monitoreo en el lugar, y otras veces de oficio se establece o se acuerda, como en este caso, intersectorialmente, que los organismos de control concurramos a estos hogares. El monitoreo es distinto. El monitoreo se establece a través del plan de acción y a través de la necesidad, la urgencia de los casos, de las denuncias. Nosotros recibimos comunicaciones, denuncias. Hace unos días atrás tuve una audiencia en sede penal por una denuncia que se realizó por el 0800 y que vehiculizamos ante la Cámara Penal. Digamos, son distintas, por distintas vertientes por las que podemos ir a hacer un monitoreo. Excelente. Quedaba ahí una en el tintero que le consultaban sobre el monitoreo del consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado es el gran tema. Yo creo que es el gran tema de la capacidad jurídica, dentro de lo que es todo el andamiaje de salud mental. Y bueno, no es que pueda tener una palabra personal, digamos, lo dicen las grandes cortes, ¿no? Lo ha dicho nuestra Corte Suprema, lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana, digamos, la Corte de México. Digamos, el consentimiento informado hoy cobra un valor muy importante, y nosotros lo monitoreamos de distintas formas. En el proceso, que cuando observamos que lo que era acumular foja muchas veces, donde todo el mundo y todas estamos tranquilos porque se acompañó un instrumento firmado, y después, cuando se cumple con la inmediatez de la necesidad de tener que hacer un informe que acompaña, por otra parte, el criterio de mantener una internación o no, el equipo interdisciplinario tomaba cuenta continua de que esa persona en realidad no estaba informada. No estaba informada, no sabía el carácter de la internación, entonces variable, porque pasa a ser flexible, se involuntariza o se voluntariza de acuerdo a los requerimientos y necesidades, pero no de acuerdo a lo que son los estándares internacionales
en materia de la consideración de una internación voluntaria, la toma de decisiones, la preferencia, la construcción de esa decisión como preferencia, el respeto a esa preferencia que está en el Código Civil y Comercial de la Nación y que no se visualizan los hechos, y que porque las personas no saben, o sea, no se cumple con ese proceso dinámico continuo que debe ser supervisado. Y en eso entonces tenemos desde las capacitaciones al caso concreto, a situaciones que se ha ido nuevamente, y a la incidencia permanente a nivel intersectorial de la importancia de este consentimiento informado, y en el control de legalidad de la misma forma, que deje de ser una excusa absolutoria de responsabilidad profesional para constituirse verdaderamente en lo que es, en un derecho de las personas, para poder tomar determinaciones en relación a aquello que se le ofrece como tratamiento, sin el prejuicio de que la persona no puede, no entiende, no sabe y es incapaz, ¿no? Entre comillas. Es decir, personas medicalizadas o sobremedicalizadas o bajo sujeción, digamos, es muy difícil que puedan tener un consentimiento informado, libre y pleno. Y eso es lo que hay que supervisar, que las personas reciban desde el primer momento de la atención, desde la primera atención, ese consentimiento informado libre de cualquier prejuicio por especialidad o por conceptualización, y construir ese consentimiento informado que quizás no sea una decisión voluntaria, sea una preferencia. Y eso es lo que trabajamos. Termino con un ejemplo. En algún momento llegó en un caso de maternaje, que no hay tiempo, no puedo hacer referencia al maternaje, pero es otro de los grandes temas, un consentimiento informado. Y usted, sí, ya fue dado. Era una mujer que estaba internada en el Hospital Psiquiátrico de Mujeres, que iba a parir y se le había indicado la ligadura tubaria, por la que acompañaban el consentimiento informado. Entonces hubo una duda en el equipo interdisciplinario y fueron nuevamente para tener un contacto personal con esta mujer, y cuando fueron, en realidad lo que esta mujer creía era que se le iba a aplicar un dispositivo intrauterino, no que se iban a ligar las trompas. Ese es el seguimiento que nos proponemos hacer. Bueno, doctora Iglesias, muchísimas gracias. Lamentablemente estamos súper pasados de tiempo. Hay un montón de preguntas en el chat muy interesantes. Muchas tienen que ver con compartir experiencias y mecanismos de exigibilidad, sobre todo cuando el Estado, digamos, en un sentido general, no brinda las vacantes que son necesarias para la externacionalización y cómo lograr compeler para tener esos recursos. Pero bueno, creemos que va a ser importante en algún otro momento poder retomar estas inquietudes y que se puedan compartir las experiencias de trabajo, porque además estamos hablando de lugares muy disímiles que seguro tienen experiencias también muy disímiles. Les agradecemos muchísimo a las expositoras y al expositor por su tiempo, por su predisposición, por todo lo que han compartido, y por supuesto también le agradecemos a todos los que estuvieron y las que estuvieron presentes a lo largo de estas 4 jornadas de la capacitación. Y bueno, le damos término así a este curso y esperamos poder volver pronto sobre esta iniciativa. Muchas gracias.